Esto es Videodromo, un podcast de cine. En este episodio vamos a estar conversando sobre la película Total Recall del director Paul Verhoeven y sobre la obra de Philip Dick. Your mind. It is the center of your life. It is everything you hear, everything you see, everything you feel. It is everything you are. How would you know if someone stole your mind? You're dreaming. Is it about Mars? Give you something to dream about. Let's do it. Do what? Move to Mars. You'd hate it on Mars. It's boring. Don't you understand? I feel like I was meant for something more than this. You are somebody. You're the man I love. I'm not your wife. Our marriage is just a memory implant. Sorry, Quaid. Your whole life is just a dream. If I'm not me, who the hell am I? Si todo salió bien en términos de producción, en estos momentos tiene que estar sonando la música compuesta por Jerry Goldsmith. Así arrancamos un nuevo episodio de Videodromo Podcast. Hoy vamos a estar conversando sobre Total Recall, también conocida como Desafío Total en España, o mejor conocida por este lado del mundo como El Vengador del Futuro. Y por supuesto, acá nos vamos a estar refiriendo exclusivamente a la versión original de la película del año 1990, no al remake, sino la película de 1990 dirigida por el gran Paul Verhoeven, director de algunas de las películas de ciencia ficción más importantes que fueron producidas en los Estados Unidos entre fines de la década del 80 y la década de los 90, con títulos como Robocop, Starship Troopers o la propia Total Recall. Justamente estaba reflexionando sobre la traducción del nombre de Total Recall como Vengador del Futuro. Creo que justamente fue hecha con fines netamente comerciales, como que remite un poco a Terminator, Schwarzenegger, mezclaron esas cosas y dijeron, bueno, vamos a ponerle El Vengador del Futuro, que encima, ahora vamos a hablar un poquito en la sinopsis, pero el personaje de Quaid tiene justamente un problema con su pasado más que con su futuro. Tal cual, tal cual. Claramente, como vos decís, el título está orientado a captar una mayor amplitud de público y con una orientación claramente comercial. Schwarzenegger, que aparte era un tipo que estaba como muy referenciado con el cine de ciencia ficción en ese entonces. Digo, había filmado creo que Terminator en el 84, venía de filmar Depredador, que es también del fines de los 80, 87, 89, no me acuerdo bien. Y había filmado creo que también The Running Man. The Running Man, sí. Que también es una peli de los 80. Con una estética cyberpunk y todo el asunto. Había quedado como pegado, digamos, como figura de acción y figura de la ciencia ficción en esos años.
y Schwarzenegger también siendo un impulsor y productor de esta película, de Total Recall. Una película bastante problemática, digo, en cuanto a su realización. Digo, hay una cantidad enorme de guiones dando vueltas. Estuvo Cronenberg involucrado también inicialmente en el proyecto. Sí, por lo que leí, no sé si será una exageración, pero tuvo como aproximadamente 42 borradores. El guión original fue escrito por Dan O'Bannon y Ronald Shusett, que eran también los realizadores de Alien, del guión de Alien. Y este guión justamente habían comprado los derechos antes de la realización de Alien. Y como vos decías, también estuvo involucrado Cronenberg, que tuvo, digamos, ahí mucho que ver también con la incorporación de ciertos personajes, como por ejemplo los mutantes. Bueno, eso, digamos, es todo, digamos, en términos del background de Total Recall, pero fue una producción que tardó bastantes años y que además tuvo muchas versiones, hasta que la agarró Schwarzenegger, en cierta manera. Sí, tal cual. Y siempre el problema estaba con el tercer acto. ¿Cómo se define el tercer acto de la película? Ahí estaba el gran problema del guión, que después, bueno, no nos queremos adelantar, pero Verhoeven ahí me parece que lo resuelve de manera brillante. Respecto de la involucración de Cronenberg en este proyecto, hay algunas imágenes del arte, dando vueltas en internet que parecen como bastante prometedores, parecían bastante prometedores respecto del proyecto en sí. También estaba pensando en lo que es la Total Recall en sí. Tiene mucho de ese legado de la tradición de los efectos especiales de la década de los 80, que para mí fue la mejor década para la realización de efectos especiales. Todavía, dependía mucho del maquillaje, de la miniatura, de la recreación de los sets y no tanto, digamos, del efecto especial digital del que estamos rodeados hoy en día, y sobre todo las películas de ciencia ficción, que yo creo que hoy en día tienen también mucha pulcritud, y Total Recall hace justamente bien ese pasaje en ese legado de los efectos especiales de los 80s, bastante viscerales y por cierto bastante gores, porque también se le ha criticado un poco a la película que tiene escenas de mucha violencia, de mucha carga. Bueno, es la crítica a la obra de Verhoeven en general, como un cine de los excesos. Los efectos especiales que estuvieron a cargo de Robotin, y son maravillosos. Robotin ya venía de trabajar con Paul Verhoeven en la película Robocop, del 87, creo que es, si no me falla la memoria. Sí, el 87. Y venía de trabajar también con Carpenter en The Thing. Sí, por eso digo, ahora que vos mencionás a Robotin, me parece que tiene mucha conexión, digamos, con este legado de los efectos especiales y nada, que es muy genial. Aparte Total Recall siendo una película necesariamente muy visual en eso, una apuesta visual muy arriesgada. Tal cual, pero hay una apuesta ahí por la dimensión de lo tangible, que es algo de lo que se ha perdido últimamente con el predominio, digamos, de los efectos especiales vía CGI, vía lo digital, que es una pena, es una lástima, porque ni siquiera el efecto digital más avanzado me parece a mí que puede llegar a igualar la genialidad de efectos especiales como los de La Cosa, estamos hablando de una película del año 82, o como los de Total Recall del año 90. Me da la sensación de que están a años luz, digamos. Sí, todo el legado también, vos mencionábamos un poco a Cronenberg también, tenía toda esta cuestión de laburar con los efectos especiales. Era, digamos, Rick Baker, sí. Justamente era como los 80 fueron el momento para mí de los efectos especiales más artesanales, ¿no? Y siendo también Total Recall una película de gran presupuesto y que tiene en el documental Imagining Total Recall que hace obviamente toda esta cuestión del background de la película, ahí vemos todo el laburo que hay con respecto a las locaciones. Fue filmado aprovechando mucha de la arquitectura contemporánea de México. Tiene también, además, digamos, del diseño de los personajes, de los mutantes, de los escenarios, de las miniaturas, el planeta Marte, que también es muy imponente ya en el inicio de la película. Todo esto me parece que tiene es un aspecto bastante destacable y bastante interesante, que se ha perdido un poquito de esa magia en las películas de ciencia ficción actuales.
No acepto el juicio de que la utilización de imágenes y metáforas tecnológicas o de otros mundos, de viajes espaciales, del futuro, de sociedades o seres imaginarios, impide que la ciencia ficción tenga en cuenta la experiencia humana. Esas imágenes y metáforas en manos de un escritor serio se convierten en imágenes y metáforas de nuestra vida, legítimas formas novelísticas y simbólicas de decir lo que de otro modo no podría decirse sobre nosotros, sobre nuestras existencias y opciones, aquí y ahora. La ciencia ficción amplía el aquí y el ahora. Úrsula Le Guin, sobre la no lectura de ciencia ficción. Bien, película que está basada libremente en un cuento de Philip Dick titulado Podemos recordarlo todo por usted. Es un cuento publicado, fue un cuento publicado en el año 1966 en The Magazine of Fantasy and Science Fiction, que fue una publicación que en realidad es una publicación que existe del año 1949, que está dedicada a difundir, tal como lo indica su título, literatura fantástica y de ciencia ficción. Ya nos vamos a ir metiendo en la trama de la película, pero si bien es una película que se toma bastantes libertades respecto de lo que es el cuento, lo que la película termina haciendo es plantear una pregunta que el cuento original no hace, que es básicamente la pregunta en torno a qué es real y qué no lo es, y con eso preguntarnos a nosotros mismos también si podemos confiar o no en lo que estamos viendo en pantalla. Sorry, Quaid. Your whole life is just a dream. Okay then. If I'm not me, who the hell am I? Llega un punto en que, y esto es lo genial, me parece, sin molestar el desarrollo de la trama ni tampoco lo que son sus facultades inmersivas, comenzamos a dibujar un gran signo de pregunta, un gran interrogante sobre lo que va pasando y que se extiende hasta el final mismo de la película sin llegar a resolverse. Y me parece que lo fantástico es que eso no es que da como resultado una experiencia frustrante, sino que es justamente lo que la termina transformando en algo también tan singular. Digo, está esta idea de quizás haber asistido a una farsa dentro de una farsa, y sin embargo la película se sostiene pese a eso. I want you to come back to me. Bullshit. What's bullshit, Mr. Quaid? That you're having a paranoid episode triggered by acute neurochemical trauma? Or that you're really an invincible secret agent from Mars who's the victim of an interplanetary conspiracy to make him think he's a lowly construction worker? Antes de aventurarnos a estos interrogantes, vamos a ponernos un poco en contexto y repasar de qué va la trama. La película, como ya anticipábamos, está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que interpreta a Quaid, que es un obrero de la construcción en el año 2084, que está casado con Lori, un personaje interpretado por Sharon Stone, con la que después Verhoeven va a filmar Bajos Instintos, y que está obsesionado con la idea de poder viajar a Marte. Despertó y deseó Marte. Pensó en los valles. ¿Qué se sentiría al caminar por ellos? Creciendo incesantemente, el sueño fue en aumento a medida que recuperaba sus sentidos, el sueño y el ansia. Casi llegaba a sentir la abrumadora presencia del otro mundo, que solamente habían visto los agentes del gobierno y los altos funcionarios. ¿Y un empleado como él? No era probable. Podemos recordarlo todo por usted, Philip Dick. Él tiene sueños al respecto que en principio no sabemos si se corresponden con un deseo genuino del propio personaje o son inducidos por la publicidad de los medios. Y esto es algo muy interesante porque es un concepto que Verhoeven va a estar trabajando a lo largo de toda su filmografía y que ya había trabajado muy bien antes en Robocop. Después vamos a ver que es posible que esto tenga otra vuelta de tuerca más, pero en principio lo que se hace notorio es que hay como mucha campaña publicitaria en todos lados respecto de esta idea de viajar a Marte. Tenemos el televisor en la casa del protagonista, los televisores también en los medios de transporte, los avisos publicitarios que aparecen en la calle, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que ese deseo, esa aspiración, colisiona con la imposibilidad de concretar este sueño dada su propia posición económica. Él es un trabajador más, por lo que decide apelar a una solución más económica, también presentada por los medios, que es la de implantarse recuerdos falsos. La idea sería, ya que no puedo viajar a Marte, me hago implantar los recuerdos falsos de que efectivamente viajé. Do you dream of a vacation at the bottom of the ocean?
but you can't float the bill? Have you always wanted to climb the mountains of Mars? But now you're over the hill? Then come to Recall Incorporated, where you can buy the memory of your ideal vacation cheaper, safer, and better than the real thing. So don't let life pass you by. Call Recall for the memory of a lifetime. For the memory of a lifetime, recall, recall, recall. Así Quaid termina yendo a una empresa que se llama Recall, cuyo negocio pasa por la implantación de recuerdos falsos. Luego de una vez finalizada esta primera etapa, digamos, de orientación en la historia, en donde se nos proporciona de una ubicación espacial, temporal y de caracterización básica respecto de lo que son los personajes, nos encontramos con el primer gran punto de giro y de conflicto. A esta memoria falsa sobre el viaje a Marte, Quaid decide agregarle la opción de convertirse durante ese viaje en un agente secreto. What is it that is exactly the same about every single vacation you have ever taken? I give up. You're the same. No matter where you go, there you are. It's always the same old you. Let me suggest that you take a vacation from yourself. And I know, it sounds wild. It is the latest thing in travel. We call it the ego trip. No, I'm not interested in that. You're gonna love this, Doug. We offer you a choice of alternate identities during your trip. Face it. Why go to Mars as a tourist when you can go as a playboy or a famous jock or... Secret agent. How much is that? Y es acá donde justamente en esta instancia del relato de la película que la cosa se empieza a complicar. En el medio de esta operación Quaid se altera y empieza a reaccionar de manera violenta y empezamos a notar, entre comillas, de que aparentemente Douglas Quaid es realmente un agente secreto. Come on, don't bullshit me. Y en el intento de implantarle las memorias falsas de las vacaciones en Marte, la gente de Recall lo que hace es dejar al descubierto que la vida de Quaid la vida que Quaid estuvo y está viviendo es en realidad una vida falsa, a fuerza de una memoria implantada en su cerebro y de una conspiración de la que forman parte su esposa y demás gente allegada. Su verdadero nombre es en realidad Carl Hauser, un agente secreto que trabaja para un tipo llamado Bill O'Hagen, interpretado en la película por Ronny Cox, que también trabajó con Verhoeven en Robocop, que es nada más ni nada menos el tipo que gobierna Marte, y que en Robocop era el tipo que dirigía la empresa... ¿cómo se llamaba? La empresa... OCP. La OCP. OCP. Y ahí es donde finalmente va a terminar yendo nuestra protagonista, luego de encontrar una grabación en la que aparece él mismo. Howdy, stranger. This is Hauser. If things have gone wrong, I'm talking to myself, and you've got a wet towel wrapped around your head. Now, whatever your name is, get ready for the big surprise. You are not you. You're me. No shit. Y le dice, vos grabaste este video para que lo encuentres en caso de que estés recordando la memoria, y le cuenta que él trabajó en Marte al mando de O'Hagen y que lo persiguen porque guarda consigo información peligrosa y que lo que tiene que hacer es viajar a Marte para terminar con todo el asunto. Get your ass to Mars. Entonces nuestra protagonista termina yendo a Marte, en donde se encuentra con la situación de que en Marte existe una clara división de clases bastante acentuada, que ha tomado la forma de un conflicto armado, lo cual ya había sido anticipado por los medios al comienzo de la película, cuando Schwarzenegger está desayunando con Sharon Stone, y que el acceso al aire en Marte está privatizado. Hay una escena muy graciosa en la película en la que Arnold está subiendo por un ascensor poco tiempo después de haber llegado a Marte, y hay unas personas ahí con él que justamente comentan y se quejan de que les volvieron a subir la tarifa del aire. Y de ahí en más la película continúa con algunas escenas muy interesantes, como esa en la que le dicen, que creo que es una de las mejores escenas de la película, vos estás soñando, en este momento estás en la sala de Recall, etcétera, etcétera. Pero lo que poco a poco se va haciendo evidente es que su misión ahí en Marte es la de garantizar el aire gratuito, y que en parte en eso consistía su conocimiento olvidado o más bien suprimido, del hecho de que existe en Marte una suerte de enorme aparato gigante alienígena que puede hacer que la atmósfera de Marte sea respirable y de esa manera terminar con la privatización y el negocio del aire. Sí, justamente, digamos, en todo este repaso de la sinopsis, ahí surge el componente más eminentemente social
o de cómo están reconstruidos los mundos sociales y esta cuestión de las corporaciones, las divisiones de clases y cómo están representadas, digamos, en dos esferas. Por un lado, en el planeta Tierra, donde está dominado por las corporaciones que venden fantasía, porque también Recall Inc. es una corporación que vende fantasías a aquellos que no pueden acceder a lo real, en cierta manera. Pero también Marte ha representado en la obra de Dick un lugar muy especial, como un lugar donde se resuelven las inequidades sociales, o mejor dicho, donde se desatan los conflictos de las inequidades sociales. Uno podría pensar que cuando en términos de ciencia ficción, los seres humanos van a Marte y fundan una colonia, pueden volver a empezar desde cero y refundar ciertas cuestiones en torno a la paz, ciertas cuestiones en torno al progreso y a la evolución, pero en cambio Philip Dick, y yo creo que esa idea la toma también Total Recall, nos enseña que también estos conflictos son conflictos humanos y que se pueden trasladar a diferentes escenarios por más que conquistemos otros planetas, y lleva, digamos, también a repensar esta idea del progreso, de la evolución, y cómo, digamos, en cierta manera estamos básicamente permeados por estas corporaciones que hasta se implantan en Marte. Y eso me parece una idea bastante interesante. Yo creo que en Total Recall quizás podemos ver retazos de la obra de Philip Dick, sobre todo en una novela como Tiempo de Marte, donde la premisa básica era un conflicto por la privatización del agua. Digo, me parece que Total Recall, además de plantearnos estas cuestiones de la realidad y de la objetividad y este juego de roles de agentes secretos y de identidades, que me parece también interesante, tiene esta pata quizás más con respecto a la microsociología en otros planetas, que justamente me parece también algo muy importante dentro de la tradición de la ciencia ficción. He leído por ahí algunas notas interesantes donde también Marte ha desempeñado el rol de las inequidades sociales en obras de otros escritores, o por ejemplo en un libro de Leila Kukucalik sobre las novelas de Philip Dick analiza Tiempo de Marte y justamente propone que Marte ha cumplido en la tradición de la ciencia ficción como Wells y como autores como Wells y como Bradbury el lugar de esta inequidad social, y que nos hace volver a reflexionar acerca de temáticas en torno a lo humano y en torno también a la organización social. Sí, muy interesante, porque más allá de que la película se pueda ver como una mera película de acción o de ciencia ficción, creo que claramente puede agruparse junto a Robocop y a Starship Troopers para conformar una suerte de trilogía de ciencia ficción distópica sobre gobiernos totalitarios y sobre fundamentalmente dos grandes aspectos que son lo militar y la propaganda. En Robocop, por ejemplo, vemos cómo funcionan los mecanismos de la manipulación mediática. RoboCop. Who is he? What is he? Where does he come from? He is OCP's newest soldier in their revolutionary crime management program. OCP spokesman claimed that the fearless machine has crooks on the run in Old Detroit. Today, kids at Lee Iacocca Elementary School got to meet in person what their parents only read about in comic books. Robo, excuse me, Robo. Any special message for all the kids watching at home? Stay out of trouble. El comercio de juguetes de guerra para los chicos. Red alert. Red alert. Red alert. You crossed my line of death. You haven't dismantled your MX stockpile. Pakistan is threatening my border. That's it, Buster. No more military aid. Nuke 'em. Get them before they get you. Another quality home game from Butler Brothers. Y digo, está siempre presente la cobertura de los medios sobre los principales hechos y el enfoque es siempre desde la sátira. Las películas que conforman esta suerte de, llamémosla así, trilogía no oficial, de alguna manera combinan la acción, el humor, la tensión y el contenido sociológico político de una manera muy interesante. Digo, este es el enfoque y la firma de Verhoeven. Y son todas películas también que podríamos calificar como películas mainstream. Pensemos en Starship Troopers, por ejemplo. Los protagonistas son soldados de un estado totalitario, militarista, abocados enteramente a la tarea de destrucción de una supuesta amenaza alienígena, que nunca se interrogan nada, porque no tienen permitido interrogarse nada, ni buscar un diálogo. Y todo ese estado de cosas aparece
todo el tiempo reforzado por una estructura mediática que apunta al reclutamiento, a fortalecer esa estructura militar y a fomentar también una cultura de la violencia. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. They're doing their part. Are you? Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship. Cosa que me hace acordar mucho a la novela gráfica del Regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, donde siempre están los medios de comunicación ejerciendo también ahí una suerte de violencia mediática. Y creo que eso ya lo hemos analizado en otras ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos también en Cronenberg y el rol de la ciencia ficción, que tiene que ver, digamos, con qué es lo que representa esa amenaza. Bueno, hace un rato decías de esta cuestión de Starship Troopers, está, digamos, bien delineada cuál sería la amenaza, porque ahí están estos bichos del espacio exterior que vienen a amenazar directamente la vida en la Tierra, pero en cierta manera en Total Recall quizás estos rebeldes, los propios habitantes mutantes de Marte, representan una amenaza, pero una amenaza controlada por las corporaciones. Y me parece, digamos, que ahí también hay otros trazos con la obra de Philip Dick. Estaba pensando ahí un relato muy lindo que se llama The Crystal Crypt, la cripta de cristal, que justamente plantea una inminente guerra entre Marte y la Tierra y el despecho que tienen los habitantes de la Tierra hacia los de Marte. Y que me parece que esto también está ahí presente en Total Recall, digo, estos habitantes de Marte en cierta manera viven en la calle, bueno, se prostituyen, hay bares de mala muerte, me gusta cómo está esta cuestión planteada en la película. Pero digo, más allá de eso, me parece que justamente uno de los puntos más bellos de esa representación de los habitantes de Marte que tiene Total Recall es que parecen ser seres no artificiales en comparación a los de la Tierra. Y digamos, ahí es donde se refleja el conflicto, donde se representa también en cierta manera la lucha, la amistad, la organización, cierta empatía entre esos habitantes. Y me parece que es algo que proponía Dick como respuesta a la deshumanización tecnológica. Sí, y estas son todas temáticas que de alguna manera Philip Dick siempre trabajó a lo largo de su obra. La paranoia, el consumismo, qué es real y qué no lo es, esto que se percibe como realidad, ¿es la realidad misma o es producto de la alteración de la percepción? Los vínculos entre lo espiritual y los objetos, o los objetos como un medio para acceder a lo espiritual, o los objetos como mediadores también entre la humanidad y la dimensión de lo espiritual, pero también sobre los dispositivos de control y vigilancia, el control del gobierno y las corporaciones sobre la población civil, etcétera, etcétera. Podemos recordarlo todo por usted, el cuento en el que se basa Total Recall. El protagonista tiene un implante a través del cual el ejército controla todos sus pensamientos y lo vigila, y de esa manera también puede anticipar sus movimientos, algo que después Philip Dick va a explotar del todo en Minority Report, el cuento que después adaptó libremente Steven Spielberg. Esto en la película Total Recall, si bien no está de manera literal, está reemplazado por un localizador, pero digo, está presente también esa misma idea. Tanto, perdón, como en la película, como en el relato, en Total Recall, como en el relato de Dick, la figura de Quaid en cierta manera va a insertarse en una fantasía para escapar de lo que lo ata a una vida normal en la Tierra, digo, ser un trabajador, tener una esposa, una familia. En el relato aún más está reflejado este tipo de cuestiones, y es interesante también como Dick elabora todas estas cuestiones que son las vías de escape, que tienen que ver con una corporación que te vende fantasías, básicamente. Claro, él en un momento, creo que es después de la primera escena, en la cual está desayunando y mirando la tele con Sharon Stone, que se va a trabajar y dice, quiero hacer de mi vida algo más. Sí, son como personajes que no toleran la realidad, básicamente, que les toca transitar. Y me parece también esa opción por ser un agente secreto ya nos marca esa intención por la aventura, por lo desconocido, por tener justamente otra identidad, o permitirse también esta cuestión de los juegos de roles con identidades secretas. Tal cual, y todas estas cosas propias, como decíamos anteriormente, de la obra de Dick, grandes tópicos,
de su obra literaria, también se reflejan en otras películas que, si bien no están basadas en la obra de Philip Dick, sí hacen hincapié muchas veces en varios de estos conceptos. Por ejemplo, en Robocop, siguiendo con Paul Verhoeven, la ciudad de Detroit está totalmente bajo el control de la OSP, de esta gran empresa, megacorporación que llega a controlar hasta la propia policía, ¿no? O yendo directamente a otra adaptación de Philip Dick, Una mirada a la oscuridad, de Richard Linklater, vemos el monitoreo constante sobre la población por parte de las fuerzas militares. También ahí nuevamente el rol del agente secreto con este disfraz que cambia personalidades con digamos, referenciadas con gente comunes en la película de Linklater, me refiero. Pero sí son problemáticas que están muy presentes en Philip Dick. Y en Philip Dick y digamos en estas adaptaciones sin quererlo de Verhoeven, como por ejemplo Robocop, que también se vinculan estas temáticas, y estas temáticas también en torno a los recuerdos, al recuerdo original, a la identidad, mucho del conflicto del mismo Murphy en Robocop pasa por ese lado. Tal cual. Y está todo atravesado también por una capa de sátira, que es algo que a Verhoeven siempre le ha traído como muchos problemas. Buena parte de la construcción de ese humor, de esa sátira, pasa por la exageración de la violencia, que es uno de los aspectos que se ha criticado mucho en su filmografía, o pasa también por disociar las imágenes del discurso, o forzar su resignificación, retorcerlo casi a fuerza de contrastarlo con un elemento contradictorio, como en la escena inicial de Total Recall. Nuevamente voy a esa escena inicial porque me parece que es como muy importante. Son escenas o momentos de la película situacionales que me parece que funcionan muy bien, donde están viendo la televisión, están viendo las noticias de Marte, y los periodistas dicen: acá no hay una guerra civil, son unos pocos rebeldes, los reducimos con el mínimo uso de la fuerza, y en las imágenes vemos cómo los están masacrando a tiros. Sí, y la esposa le plantea todo el tiempo de por qué quiere ir a Marte. Marte pareciera ser el peor lugar para ir, y todo el tiempo lo están amenazando a Quaid sobre traerlo en cierta manera a la realidad, en la vida en la Tierra, amenazando de cómo podría quedar perdido en cierta manera en ese limbo de recuerdos. Pero me parece que también lo interesante que está tanto en Total Recall como en este relato de Dick es básicamente cuál es el estatus de nuestra realidad. Si la realidad de Quaid es aquella que le impone la vida rutinaria del trabajo, aquella que le vende una empresa de recuerdos, o la que busca quizás desesperadamente en Marte para saber qué fue y si fue mejor, o digamos si su realidad en cierta manera es simplemente un anhelo de realidad y puede transitar su identidad, digamos, transita diferentes facetas. Entonces empecé a pensar, quizá cada humano vive en un mundo único, privado, un mundo distinto de aquellos que experimentan y avistan el resto de los humanos. Y esto me llevó a preguntarme si la realidad difiere de persona a persona. ¿Podemos hablar de una realidad singular o no deberíamos realmente estar hablando de realidades plurales? Y si hay realidades plurales, ¿son algunas más ciertas, más reales que otras? ¿Y el mundo de un esquizofrénico? Quizás es tan real como el nuestro. Quizás no podemos decir que estamos en contacto con la realidad y que él no, sino que deberíamos decir que su realidad es tan diferente de la nuestra que no puede explicárnosla, y que no podemos explicarle nosotras la nuestra. El problema, entonces, es que si los mundos subjetivos se perciben de formas demasiado distintas, ahí ocurre una ruptura en la comunicación, y allí está la verdadera enfermedad. Philip Dick, cómo construir un universo que no se derrumbe 2 días después. Bueno, el tema de la memoria y la identidad puede ser de alguna manera como el gran eje de la película, si se quiere. ¿Quiénes somos? ¿Qué constituye nuestro ser? Si no estamos seguros de que nuestra memoria sea efectivamente real. Esta idea de los implantes falsos de memoria no solamente aparece en Podemos recordarlo todo por usted,
sino también en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que después va a servir como base para la película Blade Runner. Y también está presente en Robocop, digo, que si bien no se basa, como decíamos, en ningún relato de Philip Dick, está libremente inspirada en lo que fue Blade Runner. Murphy va a aparecer luchando por tratar de recordar quién era y quién es, tratando de sobrepasar esos 4 o 5 comandos con los cuales está programado. En Total Recall lo que pasa es como la tecnología para eliminar recuerdos está disponible y se pueden imprimir nuevos recuerdos falsos y el mundo virtual creado por estas máquinas es totalmente realista. Come on, don't bullshit me. El personaje principal nunca puede saber realmente si sus recuerdos son reales o si en verdad es un espía que se ofreció voluntariamente a borrar sus recuerdos, o si es solamente un trabajador de la construcción común y corriente que experimenta una realidad creada artificialmente de acuerdo a sus propios deseos. Ni siquiera puede estar seguro de la idea que tiene de sí mismo, o sea, no está seguro de la idea del yo, porque podría haber sido creado por una máquina de inteligencia artificial. Claro, y justamente el recuerdo y la memoria, tanto en Total Recall como si se quiere en Blade Runner, desempeña el parámetro de lo humano. Y hay una escena que es una de las escenas que más me gusta, que es cuando Quaid se encuentra con Kuato, que vendría a ser como el cabecilla de los rebeldes de Marte, y Kuato le dice que en realidad un hombre no está definido por sus recuerdos, pero sí está definido por sus acciones. A man is defined by his action, not his memory. Y ahí me parece que cambia el eje hacia otras cuestiones que quizás el mismo Quaid no había pensado en su obsesión por tener recuerdos acerca de su pasado y a ver si su pasado fue real o no. Claro, con esta idea de que quizás Quaid haya estado trabajando hasta ese momento con Cohagen sin saberlo. Entonces Kuato lo que le dice básicamente es: no importa tanto qué es lo que hayas hecho hasta ahora, lo importante es qué vayas a hacer de ahora en más. Sí, justamente Dick, en cierta manera, en su obra, tiene esta cuestión de poner a los seres humanos individuales frente a una realidad quizás percibida colectivamente o impuesta, mejor dicho, colectivamente, y donde constantemente se reexamina esa relación entre las percepciones, la conciencia individual, los deseos, los recuerdos, porque también esta cuestión del anhelo y del deseo está muy presente en el relato. Tanto la película como el relato en sí tienen una estructura narrativa bastante compleja, donde se combinan realidad, sueños y realidad virtual. Un poco someterse al visionado de la película implica el tener la opción de elegir entre varias vertientes narrativas y de interpretación. Hay un refuerzo muy interesante en la película que tiene que ver con la creación de dobles, que aportan aún más a la idea de la confusión identitaria en la película. Por un lado, Quaid es un trabajador de la construcción, pero también podría ser un agente secreto, que por un lado parece trabajar para Cohagen, pero que después pasa a colaborar con los rebeldes. Quaid tiene un dispositivo también, que eso es genial, que sirve para crear hologramas, sí, que son réplicas de su persona. Tenemos a su esposa, Sharon Stone, que también desempeña un doble rol en la película. Y tenemos también a los mutantes en Marte, que son rebeldes encubiertos. Entonces la película está siempre moviéndose en ese terreno de lo ambiguo y reforzando la duda. Sí, totalmente, y sobre todo en esta cuestión de cómo está recreado, vuelvo a insistir que es una de las cosas que más me fascina de la película, este mundo de Marte donde de repente las prostitutas también sacan una metralleta y pueden defender a los rebeldes, donde hay pasadizos también secretos dentro de la ciudad. Me parece que toda esta cuestión de las identidades y de las dobles identidades y que podemos ser más de lo que nos imponen o de lo que la realidad de nuestra vida rutinaria nos impone, me parece muy interesante. They erased your identity and implanted a new one. Y finalmente la misión, por supuesto, tiene éxito y Arnold y sus amigos logran activar el artefacto para que la atmósfera de Marte sea respirable. Sin embargo, la película termina con un interrogante. ¿Todo esto fue real o es una memoria falsa implantada por Recall? Se nos traspasa a los espectadores esa sensación que en un momento del relato de Philip Dick atormenta al protagonista. Los dos recuerdos están firmemente grabados en mi mente. Uno es real y el otro no, pero no puedo diferenciar cuál es el auténtico y cuál es el falso.
Esto fue Videodromo, un podcast de cine. Nos pueden seguir tanto en Facebook, Instagram o Twitter como Videodromo Proyecciones. No olvides darnos un like, compartir y ayudarnos a difundir esto que hacemos, que es Videodromo, un podcast de cine.